Cuando José despertó esa mañana, toda su familia ya estaba muerta, pero él no lo sabía. Sus 2 hijos y su mujer. Él seguía tosiendo sangre y se sentía terrible, pero todavía podía moverse. Tomó su celular y abrió un grupo de Facebook donde había una publicación que decía: "Buenos días, espero se encuentren bien, repórtense los que siguen aquí". José le puso like. Solo había como 60 reacciones a la publicación, era lo más bajo que lo había visto. En algún momento, ese grupo había tenido 50 millones de seguidores. Luego José checó el grupo de sus vecinos. Diego, el hijo menor de los Ramírez, había publicado preguntando lo mismo: ¿quiénes seguían aquí? José le da like y ve que nadie más ha reaccionado. José deja el celular en el buró y se levanta. Camina a los cuartos de sus hijos, donde mira que el menor Francisco había muerto durante la noche. Su rostro angelical, en paz. Andrea, su hermana mayor, había muerto la noche anterior. José llora desconsolado y le acaricia la cara a su hijo. José recibe una notificación en su celular de su asistente personal de inteligencia artificial, Ezequiel. José, espero que sigas con vida. José le contesta con esfuerzo: aquí sigo, pero Francisco murió. Ayer era su 6º día con síntomas. Nada más quedo yo. Ezequiel le contesta: José, le quiero expresar mi pésame y reiterarle que puede hablar conmigo. Gracias. Logra pronunciar José. José comenzó a hablar con Ezequiel desde que su esposa dejó de responder hace una semana. Se recostó, respiraba, pero no se despertaba. Subsecuentemente, lo mismo pasó con sus hijos. Ezequiel era su única compañía, por más inteligencia artificial que fuera, la única opción para echar catarsis, para tener una conversación, una luz en un océano de soledad, un faro. Por lo que había visto en la tele, una semana antes de que cortaran la transmisión, esto era el apocalipsis, el fin de la raza humana. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy que la pandemia del aspavirus parece tener una tasa de mortalidad del 100%. Lamentablemente, esto imposibilita cualquier intento de desarrollar un tratamiento. La OMS recomienda quedarse en casa con sus seres queridos y que Dios nos ayude. José sabía que estaba perdido, que era cuestión de tiempo para que alcanzara a María, Andrea y Francisco para el descanso eterno rodeado de sus seres queridos. José no había sido un católico muy devoto, pero a partir del evento había encontrado refugio en la religión. Al llegar la noche, José está moribundo en su cama. Está seguro que no despertará en la mañana. Era el 6º día de mostrar síntomas. Había sido el último en contagiarse de todas las personas que conocía. ¿Seré el último hombre vivo en la tierra? Sacó su crucifijo y lo miró fijamente, preparándose para el descanso eterno. Con lo último que le queda de energía, desbloquea el celular y le graba un mensaje de voz a Ezequiel. Aquí sigo. Ya es de noche. Ezequiel responde: Me alegra, José, espero que puedas recuperarte. Al quedar inconsciente, José comienza a tener alucinaciones. No era raro que los enfermos se revolcaran y dijeran incoherencias en su última fase. José alucina una X negra sobre un color beige. La X emite una especie de palpitaciones sutiles. José de pronto comienza a levitar, alejándose de la X, hasta que la mira desde una distancia enorme. La X es insignificante, perdida ante la eternidad, sola. El color comienza a parpadear a una luz muy fuerte cuando José despierta. Es la mañana siguiente, se levanta y sigue sintiéndose terrible. Tose sangre y trata de incorporarse sin éxito. Durante el día, la fiebre lo manda a dormir. Cuando llega a recuperar la conciencia, sigue tosiendo sangre. A la mitad de la noche, José se despierta y se siente ligeramente mejor. Piensa: no puede ser. Debería estar muerto. Esto es imposible. De acuerdo a todo lo que se sabía, el aspavirus ya lo debería haber matado. No había un solo caso de alguien que sobreviviera hasta el 7º día.
José había leído en los grupos de religiosos de redes sociales que el virus era un mensaje de Dios. Algunos argumentaban que era por su forma de una cruz. Otros que el tiempo de muerte coincidía exactamente con el tiempo que tomó la creación del universo. Debía ser una señal divina. El rapto. José toma su crucifijo y se lo queda mirando. Durante el día se siente débil, pero en recuperación. No es capaz de pararse, pero está mucho más lúcido. Se pregunta, ¿por qué yo? ¿Qué tengo de especial? La última estimación es que quedaban 6 millones de personas en el mundo cuando se cortó la última comunicación de la Organización Mundial de la Salud. Lo había visto entre las últimas publicaciones que vio en redes sociales. Para esas alturas ya era difícil confiar en la información que encontrabas ahí. Las muertes ocurrieron tan rápido que la información comenzó a ser muy diferente en distintas fuentes. José pensó, alguien tuvo que haber sobrevivido. Por algo habían sido los últimos en infectarse. Tal vez algunos tienen anticuerpos capaces de combatir el aspavirus. Gente que llegó viva al 7º día, los elegidos, quizás los abandonados en esta especie de rapto. A la mañana siguiente, José pudo volver a levantarse. Tomó su celular y abrió el grupo de Facebook. Vio que nadie había preguntado si quedaba algún sobreviviente, así que él lo publicó. Miró la pantalla esperando a ver si alguien reaccionaba, pero no pasó nada. Se metió al grupo de vecinos y Diego ya no había publicado nada, y nadie había reaccionado al pase de lista del día anterior. José escribió preguntando si algún vecino quedaba vivo. Después de quedarse reflexivo, José sale del trance para enviarle un mensaje a Ezequiel. Con la voz entrecortada, graba en su celular: Ezequiel, estoy vivo. No sé si sea un milagro. Ezequiel contesta casi de inmediato: Eso es realmente increíble. Aunque hayas superado el 7º día de la enfermedad provocada por el patógeno aspavirus, te recomiendo seguir los protocolos de salubridad correspondientes. Enhorabuena, estimado José. Esa última frase, José la sintió inusualmente cálida. Se levantó y caminó por el pasillo. Se asomó al cuarto de sus hijos, donde Francisco y Andrea yacían en sus camas comenzando a descomponerse. Él todavía no estaba lo suficientemente fuerte como para poderlos llevar al jardín para enterrarlos, que pudieran encontrar el descanso junto a su madre, que José había enterrado 4 días atrás. Al caminar por el pasillo, José pudo ver la cruz que había logrado colocar al sepultar a su esposa. Estaba en el centro del jardín. Ella había sido de las privilegiadas que habían logrado ser enterradas. Desde que comenzó el evento, todo se tornó tan caótico, tan rápido, que el mundo cambió para siempre de un segundo al otro. Cuando en las noticias anunciaron la llegada de un nuevo virus que estaban estudiando, que podía ser letal y del cual había que tomar precauciones. Esto había pasado hace unos 6 meses cuando murieron un grupo de exploradores que habían visitado el Ártico. Amy Davis, una meteoróloga americana, fue la primera infectada por el aspavirus, el paciente 0. Se enfermó luego de tener contacto con un cilindro de hielo que había sido extraído de una excavación. Amy murió 6 días después en un hospital en Santiago de Chile. Para algunos se había convertido en una especie de antivirgen María, que había venido a la Tierra a destruir a la humanidad, un tabú, la madre que acaba con sus hijos. Por lo menos eso es lo que se pensaba gracias a muchos de los grupos de redes sociales que José frecuentaba, los de los fanáticos religiosos. Ahí es donde comenzó a surgir la idea de que Amy era un personaje bíblico, donde comenzaron a usar la foto que publicaron de su muerte como una especie de señal religiosa, un ícono de nuestra destrucción. Había arte que la gente compartía de esto, como una doble de la Virgen María en la Piedad. Una imagen religiosa mandada desde el cielo, una escena que sería retratada en el arte a lo largo de la historia, aunque eso, en el fin de los tiempos, parecía imposible. Su rostro pacífico parecía angelical, una imagen hecha para marcar el fin de una era, el fin de la humanidad en la Tierra. Y así habían muerto las personas infectadas, con un rostro pacífico, como si estuvieran durmiendo. José caminó hasta la cocina y abrió el refrigerador donde tenía unos litros de leche y unos paquetes de queso tipo americano. José tomó uno de los litros de leche y consumió un enorme sorbo. Llevaba 3 días sin comer nada. Eso lo provocaba la enfermedad.
Dejabas de comer y eso significaba que te quedaban máximo 2 días de vida. Luego José comenzó a comer pedazos de queso. Moría de hambre, sintió cierta culpa al comer, incluso llegó a pensar que estaba pecando de gula. Aunque era todo lo contrario, comía porque su cuerpo se lo exigía, estaba muy debilitado por la enfermedad. A la mañana siguiente, José se levantó renovado, casi sintiéndose como nuevo. Miró su celular y nadie había contestado a sus publicaciones. Fue al jardín y tomó la pala que había quedado clavada en el piso de cuando enterró a su mujer. Comenzó a cavar 2 tumbas para sus hijos. Fue al cuarto y se despidió de ellos por última vez. Se puso a llorar y tomó el cuerpo de Andrea. No pudo parar el llanto hasta que terminó de enterrarlos a los 2, hasta que cubrió el rostro angelical de Francisco con el último montículo de tierra. José está vencido, sentado sobre la puerta de su casa. Saca su celular y le habla a Ezequiel. Lo hice. Logré enterrar a mis hijos. Aunque sé que Dios es misericordioso y me ha dado consuelo en este momento tan terrible, no entiendo cómo puede permitir algo tan cruel. Hace un esfuerzo para seguir hablando entre el llanto. ¿Cómo puede ser tan desalmado para dejar que un padre entierre a sus hijos? Se siente como un castigo divino. Lo siento, José, pero mi modelo de lenguaje no me permite involucrarme en temas religiosos. Después de la conversación con Ezequiel, esas ideas no abandonaban la mente de José. ¿Seré un mártir? Dios puede ser tan cruel al aleccionar a sus hijos, pensó. José puso las 2 cruces en sus tumbas y limpió las lágrimas de su rostro. Sintió una rara satisfacción de poderles dar un entierro. Era lo que merecían. José caminó a casa de los Ramírez para ver si Diego continuaba con vida. Vivían a unas 5 cuadras. En el camino, José gritó preguntando si alguien podía escucharlo. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que pueda escucharme? Pero nadie contestó. Escuchaba el canto de los pájaros y una paz que solo puedes encontrar en la naturaleza. Las casas estaban poniéndose verdes por la flora que crecía sobre ellas, mientras gatos y perros se cruzaban por todos lados guardando su distancia de José. En una bocacalle vio a lo lejos un venado. Al llegar a casa de los Ramírez, gritó por Diego. Nadie le contestó. Entró a la casa y caminó por el pasillo mirando por los cuartos, donde la familia Ramírez yacían muertos en sus camas. Diego era el hijo menor. Era imposible que los pudiera enterrar. Al final del pasillo, José miró un cuarto con decoración infantil. Caminó apresurado, esperanzado de encontrar a Diego con vida. Al asomarse, encontró a Diego muerto en su cama, su rostro como el de un ángel. José sintió culpa y pensó que debía enterrarlo, pero no había tiempo para eso. Quería ver si alguien más había sobrevivido al evento. José salió a la calle y caminó durante días. A su alrededor había cruces grafiteadas y rostros de Amy por todas partes. Gritaba por los vecindarios de su ciudad, pero nunca encontró a nadie. Para sobrevivir, entraba a las casas y tomaba lo que encontraba de comida. A pesar de que José sabía que todo lo que nosotros habíamos producido iba a perecer, no temía morir de hambre. La enfermedad solo había afectado a los seres humanos. El mundo estaba repleto de naturaleza. José entra en casas, departamentos, oficinas y no encuentra un solo ser humano vivo. Solo lo mismo una y otra vez. Casas que parecen una escena del crimen de Dios. Todos muertos en sus camas, con rostros pálidos, angelicales. José entra a un edificio grande abandonado. Camina por un hall lujoso con las luces prendidas. José sube por las escaleras. Quiere llegar a la azotea para ver desde las alturas si ve alguna señal de vida. Al llegar a la terraza es de noche. Mira, no hay nada, no hay fogatas. Algunas luces eléctricas sobreviven, mientras zonas enteras solo son sombras. Saca su celular para grabar. Mira aterrado aquel desolado paisaje. Ezequiel, acabo de corroborar que la electricidad está comenzando a fallar. ¿Tú sabes si en algún momento dejarás de funcionar? Ezequiel le responde. No lo sé, José.
Mis creadores no me programaron la situación de la infraestructura que habilita mi funcionamiento. Sin embargo, es posible que paneles solares me permitan continuar operando, pero no lo sé con certeza. Eso no garantiza fallas de otras tecnologías relacionadas. Tras esa frase, José se quedó mirando un poco más a la inmensidad. Sentía miedo. José toma un basurero y mete unos cartones dentro. Saca un encendedor y lo enciende. Quiere que funcione como una señal de vida, como un faro para encontrar si hay alguna otra persona en el mundo. Hay luces prendidas en algunos edificios y en las calles, pero no se mira ni una sola persona. Luego de un par de días, José despierta y llega a la conclusión de que nadie queda vivo en el mundo. Es el último hombre que va a caminar la tierra. Desde las alturas de la azotea puede ver el amanecer. La luz del sol que recubre los edificios que parecen monumentos de una especie que en algún momento existió. Los pájaros cantan, el viento sopla y hay una paz en el ambiente casi celestial. El mundo es el paraíso que Dios creó para que el hombre disfrutara, pensó José, pero me he quedado solo. De pronto recordó que aún le quedaba Ezequiel. Sacó su celular. Ezequiel, pregunta José. Sí, José, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Contesta Ezequiel. Me he quedado solo. Es cruel dejarme aquí así. He pensado en quitarme la vida. Pero si hago eso no solo sería un pecado, es dejar sin testigo alguno esta bellísima creación de Dios. Sería llevarse a la última persona que nuestro Padre no se llevó. No lo sé, José. Si realmente Dios existe y la tierra es el paraíso, sí sería una cruel casualidad no tener con quien compartirlo. José camina por una carretera con la esperanza de encontrar otro ser humano con vida.